Bueno, buenas tardes, padre. Buenas Muchas tardes, gracias María. por ofrecerse para esta entrevista. Este es un ciclo, la segunda temporada del ciclo que ACAF propone de encuentro con personas que han escrito libros sobre focusing, ¿no? Acá Muchas, está su libro. Eh, eh, Acá bueno, está yo su les libro. agradezco mucho esta entrevista y esta posibilidad de difundir lo que, bueno, intenté expresar de mi experiencia con Focusing. Ujú. Ya Primero hace- de todo lo voy a presentar, padre, para que las personas que vean este video sepan de usted, ¿no? Que usted bueno, nació en San Luis, Villa estudió en Mercedes, Villa Mercedes. estudió en Villa Mercedes, estudió en el seminario de San Isidro, estudió teología, también estudió en la Universidad Pastoral de Madrid, el Instituto Pastoral de Madrid. Después Pertenecía a ejerció, Salamanca, ¿cómo? que pertenecía a Salamanca. El- Ah, que pertenece en Salamanca. Ujú. Luego ejerció su ministerio en Morón. Allí estuvo trabajando en los encuentros matrimoniales, ¿no es cierto? Luego ahora vive en Córdoba y está ayudando con los seminaristas y con el clero, ¿no? De allí. Y también acompaña a matrimonios en crisis en el día de hoy también. Todo eso Ajá, acompañaba, acompañaba. ya estoy full. Perfecto, perfecto. Eh, pero me gustaría que nos cuente un poquito su relación con el focusing. ¿Cómo fue? Bueno, perfecto, con mucho gusto. Bueno, a ver, eh, yo vengo de Buenos Aires después de más de 30 años de sacerdote, que estuve en 4 parroquias con tareas diocesanas. En 1998 estaba en Hurlingham de párroco, en fin, y otras actividades diocesanas que tenía, incluso un encuentro matrimonial. Pero decido venirme a Córdoba para traer a mi madre, que ya cada vez estaba más enferma, estaba a cargo mío, eh, porque aquí tenía una hermana mayor, 4 años mayor, rectora de un colegio acá de Alta Córdoba, Lucero, y para cuidarla entre los dos. Y Ujú. entonces, como habíamos podido comprar una pequeña casita para ella y una mujer que la acompañara, la vendimos y pudimos comprar este departamentito donde estoy ahora. Eh, Ujú. para que ella viviera acá, la intención era ella. Así que en 1998 yo vengo acá. En ese momento el arzobispo de Córdoba era Monseñor Primatesta, y entonces, por supuesto, yo voy, le doy todo mi currículum y bueno, incluso se me ocurrió decirle lo que deseaba y bueno, pero no, realmente el cardenal era lo que él necesitaba, digo, en sus necesidades diocesanas. Así que cuando vengo en el 98, a mitad de año, me manda a, a Unquillo acá a 20 Ajá. kilómetros, cerca de Sí, Río sí. Ceballos, una parroquia muy antigua. Y ahí estoy 2 años. Yo ya había tenido 4 parroquias en Buenos Aires, así que todo lo que era ser párroco con capilla y eso, tenía 30 años de experiencia. Así Claro. que bueno, me costó un poco, era todo el cambio, etcétera, pero me fui adaptando, pero yo ya venía con una como intuiciones. Yo hablo mucho de intuiciones porque son las que he vivido. Que Ujú. ya había terminado mi etapa de ser párroco y que Dios quería, me llevaba por otro lado. Yo, de hecho, en el año antes de venir a Córdoba, en 1996, en un congreso internacional en Chile de encuentro matrimonial, hay dos curas que están en el encuentro, un belga y un chileno, nos hablan del enneagrama.
Y yo, cuando conocí el enneagrama, realmente me hizo mucho bien, me metí de cabeza, como hago siempre, a investigar y a empezar a divulgarlo. Entonces yo ya venía con eso, con esa experiencia del bien que hacía también que las personas, y empecé a dar talleres en Buenos Aires, y aquí ya venía con esa experiencia, pero bueno, tuve que hacerlo en la parroquia. Pero al año de estar ahí, al segundo año, en ese momento es cuando se jubila el cardenal Primatesta, y el arzobispo va a ser el Monseñor Ñáñez. Y él entonces, en el segundo año que yo estaba ahí, él viene, yo le pido volver a Córdoba porque por un lado estaba mi madre, que había querido irse a un geriátrico y no quedarse en el departamento, y, y yo le pedí que quería más bien por un tiempo dejar la parroquia y dedicarme a capellanías, como después lo empecé acá en Perdone que Córdoba. lo, perdone que lo interrumpa, padre. ¿Sabe lo que me gustaría que nos contara cómo conoció Focusing? No, por eso, a eso voy. Pero Sí, bueno, por ahí hago una introducción. Bueno, sí. de hecho, ahí, cuando yo ya estoy acá en Córdoba, en 2002, que estoy de capellán ahí, cada vez siento más la necesidad estaba full dando talleres de enneagrama con Teresa Omedio, también una mujer que conocí acá y que sabía mucho de eso, en los jesuitas, en los franciscanos, en la Acción Católica, en Cáritas, en todos lados. Hicimos muchísimos talleres que habíamos creado uno de 12 horas. Bueno, en ese momento es que yo sigo ahí como buscando si tenía que seguir de capellán de párroco, y por supuesto entonces voy a consultar a un jesuita y me invita a que vaya a hacer el taller de crecimiento personal de Cabarrús. Ese Cabarrús es un jesuita que ha armado, se llama un libro que es Beber de tu propio pozo, que usa una serie de herramientas. Y acá Ujú, comienza. ujú. Herramientas de enneagrama, tai chi, bioenergética, otro que era... eh, Pero mm, vayamos a Focusing. no, porque Vayamos a Focusing. ahí es importante, Sí. no es importante porque una de las herramientas era el focusing. Una de Ujú, esas herramientas era el focus, que no le llamaban focus, le llamaban el que me habita, el que me habita. ujú, Bueno, ese era un encuentro que lo hicimos en Mendoza, en la casa de ejercicio de los jesuitas, éramos como 30 personas, curas, monjas y civiles y laicos, mujeres, etcétera. Eran 10 días de ese taller, 4 días de prepararnos para hacer 10 días después de ejercicios espirituales a San Ignacio, bueno, y además de preparación, fue un mes. Ahora, esos primeros 10 días hicimos, ahí empecé yo a conocer o nos explicaron lo del Focusín y nos explicaron eh, lo mejor que pudieron y cada uno intentó entender, lo cual no era fácil, no era fácil. Pero yo recuerdo, casualmente estos días lo he vuelto a recordar, y para mí es clave porque ese es el momento así que fundante, diríamos. De hecho, en un momento dado que nos explican el Focusín, nos hacen hacer diadas. Yo me acuerdo que, ujú, bueno, yo elijo creo que era una monjita, y hacernos mutuamente. Y bueno, ujú. salió más o menos. Ahora, por ahí me acuerdo que la vez que yo acompañé a ella, esta mujer me dice, oh, pero uy, me apareció algo en mi vida que no sabía. Algo le produjo. Bueno, pero Ujú, es una cosa muy vaga. Ahora, ujú, después de eso, y después como digamos lo culminante de lo que era
todos esos 10 días de taller de crecimiento personal, de ver de tu propio, meterse a las raíces, fue que en un momento dado nos enseñaron, esto es interesante, bioenergética, unos colchones y empezábamos a golpear los colchones, a decir, no, 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 a gritar. Bueno, Ujú. eso lo unieron y era como la clave, era el momento así culminante, yo después me di cuenta, el culminante del encuentro. Y a eso lo unieron al Focusín. Entonces, pero eso ya cada uno elegía, eran dos jesuitas y dos monjas psicólogas los que conducían el taller. Yo con el Ujú. jesuita que elegí, voy, entonces hago personalmente. Entonces ahí en una colchoneta ahí que estaba, empiezo a decir, Sí. no, 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 no. Y apenas empiezo a llorar y empiezo a revivir un momento de los 5 años en que mi padre me castiga, que yo Ujú. lo tenía registrado acá. No era un castigo físico. Me había comprado una bicicletita, él tenía una Peugeot, era un ferroviario, andaba con y entonces la bicicletita, y bueno, yo aprendí, estaba chocho y me dice, bueno, mañana vamos a salir, vamos a ir a ver a un amigo. Entonces, ¿te imaginas la ilusión mía de ir por primera vez en bicicleta, salir de la casa? Cuando salimos, él dice, bueno, anda adelante. No, 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 no hacemos ni una cuadra, media cuadra. Dice, para, ¿dónde está el foquito? ¿Dónde está el foquito? Yo, el foquito se ve que era un foquito que tenía. Yo ni lo había visto. No, no sé, papá, andate a casa, volvé a casa. A mí eso fue una herida emocional enorme. Y ahí, en ese momento, yo lo revivo y entonces le digo a papá, papá, así no, papá, no, no, hijo. Y mi papá que me habla, todo esto empiezo a yo vivirlo. Mi papá Ujú. me habla, no, hijo, Ujú. yo te quiero, no te quiero hacer mal, yo te quiero. Sí, sí, papá, yo también te quiero. Y no sé si él o yo, por ahí en un momento dado dijimos, bueno, yo quiero abrazarte, voy, y nos abrazamos y uno de los dos dijo, es el abrazo que nos debíamos. Y yo esa primera llanto de ansiedad era un llanto de gozo, de gozo. Bueno, por ahí el Ujú. jesuita me hace terminar el ejercicio, yo sigo llorando y sigo explicándole al jesuita todo esto, porque había quedado impactado. Ujú. Esa es la primera experiencia con Fukushin que yo tengo. Ujú. Eso para mí. Después terminamos y lo otro que fue para mí casualidades, entre comillas, para mí son todo providencia, todo de arriba va haciendo sus Ujú. planes. Yo termino ese mes, me vuelvo de Mendoza a Córdoba y, y bueno, era una experiencia más rica, tenía que sacarle jugo, pero ya está. Al Ujú. mes Al mes me llama el maestro de novicio de los jesuitas, Ibarola, padre Ibarola, para Mm. Sí. para ofrecerme si quería integrar un equipo para preparar el TCP a los novicios y otra gente que quisiera. Ajá. Puesto yo le dije que sí. Era el jesuita de Mendoza, él, eran dos jesuitas, una psicóloga, otra persona y yo. Y ahí empezamos a encontrar una vez al mes para preparar de nuevo el TCP a mitad Claro. de año. En un momento dado de esa preparación, decidimos profundizar una herramienta del TCP. Alguien dijo, miren, yo creo que para mí la más importante es el que me habita, el Focusing. Entonces nos pusimos la obligación de leer un libro, que de casualidad, no sé, todos teníamos, que es Tu cuerpo sabe la respuesta. Un libro. Ujú. Entonces nos propusimos escribir, perdón, para la próxima reunión leer el primer capítulo de ese libro.
Ujú. Cuando volvimos al mes a esa reunión, que era para preparar el taller, pero le dimos un tiempo al Focusí, cuando empezamos a hablar, lo primero es que ninguno de los cinco había entendido nada de ese libro. El primer capítulo era lo implícito y lo explícito. Claro. Entonces ahí, otra casualidad, entre comillas, Rivarola, el maestro Naviso, dice, miren, yo conozco, tengo una amiga en Buenos Aires que ha estudiado en Estados Unidos, si quieren yo la invito un fin de semana, organizamos un taller con ella para que nos explique. Bueno, todos le dijimos que sí, no sé, 2 meses, tres, Dolores Achada Rodríguez vino a darnos un taller. En ese taller yo citaba ya fascinado con Focusín, lo poco que había leído, con ella, con ese taller realmente quedé cautivado. Ese es el origen. Ese es el Usted origen. dice en su libro una cosa muy interesante, que dice que en cada época de la humanidad ha habido personas que traen Mm. nuevos paradigmas. Y usted dice que este es como el nuevo paradigma, usted dice es el milagro del siglo XX para el siglo XXI. Lo llama como milagro, porque tiene la experiencia de acompañar personas que realmente superan bloqueos, dice usted, malestares, ¿no? Y pone muchos testimonios en el libro, que eso es lo más, los testimonios, ¿no? Cómo arrastra, cómo uno se da cuenta que las personas, cómo sanan, lo bien que se sienten. Usted lo pone allí, ¿no? En ese capítulo 5 que me parece tan interesante, o el capítulo 4, no me acuerdo bien. Bueno, en realidad no es mío eso. Yo cuando empiezo, por supuesto, cuando termina el taller, yo le pido a Dolores que quería ir a Buenos Aires. Yo iba por dar fin de semana de encuentro matrimonial o de Ujú, Dubái, que quería verla para que me acompañara en Focusín, para verme. ujú, Todavía yo tenía muchas neurosis no resueltas, ujú. inconsistencia, como dice un autor. Entonces le pedí, me dijo, por supuesto, encantado, cómo no. Y así fue, que yo empecé a ir con ella cada 3, 4 meses. Ujú. Este, entonces, pero bueno, y ahí después pasa lo que es la clave, pero previamente no quiero olvidarme de esto. En realidad yo leí eso cuando leí autores que todos habían estudiado en Estados Unidos, sobre todo Acuña y Fresa, Sí, ellos hablaban de usted un en su nuevo. libro pone una extensa bibliografía que está muy buena, porque, ¿no? Sí, yo Para la persona que lea he su leído libro, más para la de persona que lea su unos, libro puede he leído abrevar de más de esa, unos esa 15 libros, bibliografía. sí. Bueno, Claro. ahí ellos decían, y yo cuando empecé a experimentarlo, me di cuenta que sí, que era una nueva capacidad, es lo que yo en aquel tiempo, el único libro en castellano, yo no sé para cómo, para los idiomas soy un negado, pero era Ujú. El poder del Focusín, que lo conseguí, no sé si a través de Dolores y algunas cosas que nos Sí, daban Dolores cuando yo iba sí, ahí. Pero, y si no, yo bajaba permanentemente material del Instituto de Nueva York, que estaba en varios idiomas ujú, en español, que sí, sí, además algunos artículos no entendía nada porque Yerlin era muy la manera filosófica de expresarlo, no entendía, pero lo que entendía yo lo bajaba. Y yo me acuerdo que él decía, yo no inventé nada, yo descubrí una habilidad natural, esto hay que enseñarlo a todo el mundo, el que sepa de esto tiene que enseñarlo porque dice, esto es realmente una capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos. Y entonces ahí empieza a decir, es un nuevo paradigma. ¿Eh? Pasarán 100 años, pero digo, es como una nueva verdad de lo que es
este misterio y esta complejidad de los seres humanos, de conocerse un poco más y lo que descubre Jeanlin es esa maravilla de una capacidad atrofiada, como dice Acuña, que hay que restaurar, que desde chiquito nos taparon, ¿eh? Y que en Ujú. el fondo, en el siglo en todo lo que es los 300 años de una cultura racionalista, desde que Descartes dijo, pienso, luego existo, nos Claro, mutiló, nos ahí no, mutiló no sé, todo lo no. que sentíamos, las intuiciones, Ujú, percepciones, todo eso, no, la racionalidad, la razón pura, la inteligencia artificial, ¿eh? Y lo que descubre ujú. Lin es que es otra cosa, es que casualmente, además de esa inteligencia, Dios nos dio otra inteligencia, que está conectada con el corazón, que es la intuitiva, perceptiva, emocional, creativa del hemisferio derecho, que además, leyendo a un autor hace poco, que la física cuántica ya dice que en la evolución humana este hemisferio se formó hace 200 millones de años y este es nuevito, 5 millones. Por eso ahora que investigan culturas de hace muchos siglos, ¿eh? Tenían una sabiduría, cómo enfrentar la vida, los desafíos, aunque no había la tecnología moderna. ¿Por qué? Ujú. Porque esta inteligencia funcionaba y tenía, y sabía, y sobre todo sentían, ¿eh? Bueno, entonces, En el para, libro de Elena Fresa, para Elena Fresa, que es, y una Elena, verdad que nadie sí, le para. ujú. Y Elena Fresa en su tampoco libro hay pone ponerle algo, límites. sí, sí, le quería comentar esto, que Elena Fresa, que es la que trae el focusing a la Argentina, ella ¿Eh? escribe un libro y ahí Sí, habla acá sobre lo esto tengo, de acá la, lo tengo, sí, acá sí, lo sí, tengo. ella fue la maestra de todos los que hablan sobre focusing, ella fue la maestra, ¿no? Y ella habla de la física cuántica también, Claro, y tiene un ¿no? capítulo, eh, Sí, un capítulo, aquí la tengo. sí, 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 Un capítulo que no es de ella, sino de un especialista en física exacto. cuántica, que Ujú. ustedes le han hecho Sí, una sí, entrevista, la vi estos días. sí. Este, y además ¿Y usted? tiene algo fundamental. A mí me encantó ese libro, además sobre todo los testimonios de los dolores y de los bloqueos que ella traía, ¿no? Los sufrimientos, las Ujú, heridas madre o totales congelados que llama Jen Lee. A mí me ujú. impresionó cómo Sí, los expone, ¿no? Y después hay algunos capítulos que para mí son maravillosos, ¿no? que son, Además tiene sí. del chileno, que a mí me fue la clave para comprender la antropología, Riveros, sobre el modelo procesual, esa nueva antropología Ujú, de Riveros, ¿no? Que hace sí, Gerlin, sí. que y Riveros, el chileno, traduce. Ujú. Por eso se nota cómo es, cómo usted se ha empapado de todo esto de focusing con tantas vertientes de diferentes maestros, que usted empieza a escribir un libro. Y este libro para mí es una joyita, porque la parte donde usted habla, usted viene acompañando matrimonios, viene acompañando personas, Personas. y usted allí cambia su forma de acompañar, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, yo cuando me inicio, es como toda habilidad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahí también hay o algo que tiene que ver. Yo, cuando voy con dolores, después de un año y medio, serían 6 veces, es cuando en un ejercicio aparece, que el cuerpo me lleva, ni ella ni yo, mi madre me contaba un poco sobre el parto, pero para mí era una anécdota más. Ya. Es cuando aparece, como con el lenguaje propio del cuerpo, esa herida emocional que había marcado, que marcó mi vida, que fue Ajá. el parto, en el momento en que mi madre en Villa Mercedes, una matrona novata,
saca a mi hermana y no se da cuenta de que hay mellizos. Las mujeres lo sabían en ese momento. Pero esta mujer, claro. por supuesto, saca a mi hermana, la lleva a a otra pieza, en fin, se toma su tiempo. Y a todo esto, claro, yo estaba ahí esperando también, ¿no? 9 meses esperando. Ah, ¿Eh? Y ahí, cuando se toma su tiempo y vuelve, ¿eh? Y ahí mi madre, como una mujer humilde, no se animó a llamarla, a decirle, se quedó ah, esperando, pero él, claro, yo ahí le veo haber claro. aliado, hecho, no sé, todo para que me reconociera, ese efecto de 9 meses, que estaba para la vida y a su vez una compañera de 9 meses se había ido. Porque entonces, Claro, que quedó en esa soledad. bueno, y esto realmente no lo he dicho, pero fue notable porque Dolores me hace hacer un recorrido del cuerpo y cuando llego a la rodilla derecha, eh, yo siento como una cosa coarrugada, así como una especie de tubo coarrugado. Entonces le digo, mira, Dolores, siento algo así. Entonces ella me dice, bueno, a ver, acompáñalo. Bueno, bueno, te acompaño. Apenas digo eso, y adentro me sale el, el, el cordón umbilical, que no, me dice, estoy cansado, ya hice lo mío. Estoy cansado, ya hice lo mío. Algo así. Ah, Ah, sí, claro, ella ahí me guía. Bueno, decirle al claro. cordón, bueno, ya a descansar. Y ahora decirle al bebé, bueno, yo me hago cargo, en fin. Bueno, ahí nomás Qué apareció maravilla. otra imagen en que el cordón umbilical estaba en el suelo ya descansando. Bueno, Ah, ese ejercicio, mi madre sí. siempre en los últimos años me decía, mirá, cuando vos saliste, la partera no se dio cuenta, dice, y después vino y yo le dije que creía que tenía otro, y ella me palpó y me dijo, sí, yo ya sabía. Y mi mamá, que era muy observadora y muy bicha, por decir una cosa, muy inteligente, decía, Sí. no, dice, y repetía siempre, si yo no se lo digo, no se había dado cuenta, Ah, no se había dado cuenta, dice. Eso mi madre lo repetía siempre. Pero claro, para mí, claro, era una anécdota más, ¿qué sabía yo? claro. Eso para mí fue un antes y un después, porque ahí yo llegué a mi total congelado, a mi herida madre. Y ahí Sí. entendí, yo por el enneagrama sabía que era un 6 que era un leal, fiel, de autoestima baja, que vivió mendigando amor, que lleno de miedo, y a su vez, por otro lado, por tradición, de no meterle el pecho y la energía a todo, porque necesitaba Con probarme esfuerzo, claro. más que valgo. Entonces, bueno, todo eso ¿eh? Empezó a entender todo lo que me había Ah, ayudado el enneagrama. ¿Mm? Pero ahí me di cuenta y ahí, claro, empecé poco a poco a ir trabajando y hasta ahora, porque eso marcó mi vida. Hace 22 años fue un antes y un después. Y ya tenía un 40 años de cura. sí, claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó usted a cambiar el acompañamiento espiritual? Porque Bueno, también qué interesante esto, bueno, ¿no? entonces, Porque también la empatía. ¿Cuántas veces uno va a hablar con un sacerdote y falta eso empático, ¿no? Esto también de Carl Rogers, ¿no? La primero, empatía, la aceptación. sí. A raíz de eso, pero a raíz de eso yo entonces, y a raíz de todo lo que yo había leído, yo seguía de capellán de unas monjas. Yo fui a hablarlo al obispo Ñañez, le llevé material, algunos artículos de Focusín, que yo estaba en esto y que yo quería seguir en esto, dedicándome a esto, ¿eh?
De hecho, ya estaba jubilado de párroco porque estaba en la Ujú. capellanía, pero que yo necesitaba la aprobación de él, ¿no? Y por supuesto me dijo que sí. Tal es así una anécdota que yo digo, mira, no sé si pedirle a la gente que acompañe una colaboración. Él me dice, no, Juan Carlos, mira, es como si vos dieras clase en un colegio, tenés derecho, porque no sabía si como cura podía. No, me dijo, no, tenés derecho, bueno. Y ahí empecé, entonces sí, con gente que había hecho enneagrama, todo eso, empecé poco a poco. Y hay algo que el inicio para mí fue clave descubrir esto del focusismo. Y es cuando leo todo el inicio de cómo descubren en la escuela de Carl Rogers al focusismo. Sí. Y la clave está cuando ellos descubren que hay algunas personas que dejan el relato racional cuando están relatando lo que les pasa al psicólogo, a lo que sea, y empiezan y sienten que se les atraganta la garganta, que tienen un peso en el pecho, un vacío en la panza, y allí dejan el relato racional y se quedan con la sensación. Ese hecho es lo que intuye Yelnin y es el comienzo de su investigación, que después va a seguir él por su propio camino, diríamos, después de 10 años de estar con Rolling. Entonces, Ujú. bueno, pero eso, ahí yo empecé a leer y investigar todo eso, y ahí es cuando aparece algo que es el descubrimiento nodal, el nudo del Focusir. El nudo del Focusir es que yo no tengo que cambiar la actitud frente a las emociones, especialmente las desagradables, la rabia, la bronca, la angustia, el miedo, no identificarme, algo en mí, no identificar, porque yo no soy la angustia, el rencor, el miedo, la ansiedad, algo en mí. ¿Eh? Porque yo soy mucho más sano y más grande que eso que lo acepto. Entonces, en vez de seguir como antes, que no sé qué hacer, que empiezo a investigar y buscar remedios, tratar de sacármelo de encima, taparlo, ¿eh? Lo acepto, lo acepto como una parte mía, me desidentifico y al desidentificar, lo que descubre el link es que se activa por eso después en la antropología va a aparecer que los dos fundamentos, el experiencir y, la enorme tendencia a la salud y a la vida, el cuerpo se autopropulsa a la salud y a la vida permanentemente si lo escuchamos. Pero la clave es cambiar Ujú. la actitud frente a lo que siento, no, Ujú. no negándolo, pero no identificándome, sabiendo que es una parte en mí, algo en mí. Y yo eso, cuando lo tuve claro, empecé a la gente enseguida, e incluso ayudado por Anne Weisler, por su primer libro, hice un esquemita para la gente que venía y decía, mirá, ahora cuando te vayas, por lo menos podés seguir haciendo esto. Cuando volvás a sentir angustia o venís con esa tristeza que tenés o esa rabia que tenés, decirle algo en mí, te acompaña. Y nada más, no hagas nada más, porque ahí se activa, se asocia a la parte sana. En cambio, si yo dejo que se empodere y con la mente me atrapa, me desequilibra y se disocia toda esa enorme vitalidad. Cuando le digo, te acompaño, y no hagas nada más que te acompaño, estoy a tu lado. Ahí se asocia la parte sana y ahí empieza, se autopropulsa de una manera extraordinaria y Qué maravillosa. bueno. Qué bueno lo que hace padre. Y ese ¿Todavía es sigue acompañando personas? tengo en mayo casi, me quedan nada más que 10 espacios, porque solamente dos por No. día, porque ya mi edad no me da el cuero para más. Pero todos los Pero días qué, tengo.
Qué bien, Patrick. La gente, ¿qué le dice? ¿Cómo se siente? Ay, como yo veo acá, por eso me gustaban tanto los testimonios, como las personas, pero aparte hay testimonios fuertísimos, de gente, Fuertísimo. Eso es otra sí, cosa. Ahí, por supuesto, a partir de ahí, claro, yo fui descubriendo, primero con el libro de siempre, los primeros 5 años, el libro básico que me ayudó. Ah, no, perdón, fue Anne Weisler, pero también ahí yo empecé a traer a Dolores Achával. claro, Yo ahí me arriesgué una vez, dije, bueno, la voy a traer. Si una de esas, bueno, por ahí tengo que pagar todo porque había que pagar el viaje o su estipendio. claro, claro, claro. La Y primera vez usted que une, fuimos, éramos 30 y yo me acuerdo que ella en un momento dado me dice, Juan Carlos, claro, en un momento dado quiso explicar el Focusín en la práctica haciendo Focusín a alguien. Y el único, claro. entonces dijo, Juan Carlos, ¿sí? Bueno, sí, le dije que sí. Empezó el ejercicio, yo empecé a llorar como un niño, Ah, qué grandote, impresionante. más de 70 años, y lleno, había curas amigos, monjas amigas, y yo por ahí pensaba, estoy llorando y toda esta gente me mira, pero no sentía. No, claro, Bueno, era humano, se sentía humano. y después en el año 2014 y 15, una, que se había creado el Foro de los Sabios para personas de la tercera edad, junto con los organizadores de este foro, la trajimos durante 2 años, un fin de semana por mes. ¿Eh? Y Ah, bueno, bien. aprendimos muchísimo de ella. Y Claro, no, se nota que usted ha aprendido muchísimo. ¿Y yo mientras cómo tanto, diría en la vida espiritual? ¿Qué ha experimentado en las personas que en la vida espiritual el focusing, cómo actúa? bueno, primero yo cuando empiezo, y además jamás hice ninguna de propaganda, nunca. Pero No. poco a poco se me hizo la cadena y hasta ahora no paro. Entonces, Ujú. hoy me llamó, ayer dos, hoy una, ya la mandé Sí, para dentro de 15 días porque claro, entonces, ahora, yo a las personas no le pregunten, ellos saben, generalmente al comienzo quizás no, pero ahora todo el mundo sabe que soy sacerdote, claro, pero claro. sabe que me dedico a enseñar una herramienta, sobre todo la gente, hoy la gente está muy mal, está muy angustiada, muy Mm, ansiedad, además, desgraciadamente, acá me parece que eh, aún las respuestas tradicionales y aún modernas, eh, cuando viene gente que yo no le pregunto absolutamente nada de su fe. Si ujú, son católicos, después en todo caso yo le digo algo. Al final, a los que quieren le doy una bendición, pero eh, ujú, el Papa Francisco decía, hay que salir a las periferias existenciales. Entonces, acá ujú, muchos agnósticos, mucha gente que hace yoga o algún budista. Y bueno, yo le digo, mira, ujú, lo que hago es ayudarte a que acompañes a lo que sentís ahora y ahí, y bueno, cada vez los resultados eran más eficaces y la gente el efecto era impresionante. Había gente que por ahí al comienzo yo venían, algunos no venían más, otros empezaban a venir, pero los que empezaban a venir a la segunda, tercera vez, se les caía la ficha. Se daba claro. cuenta la diferencia, porque era gente que había dado por muchas terapias, tradicionales y no tradicionales, y se daba Ujú, cuenta que aquí había algo nuevo, algo que tocaba, que era duro, porque como evidentemente descubre Yenlin, ¿no? El cuerpo para sanarte te hace revivir la herida y la revivís, aunque tengas 60 70 años, la sí, revivís. Ahora, sí. si vos la revivís acompañado, eso produce
el body shift, el viraje corporal enorme. Claro, Exacto. eso, además se van, y lo que Geraldine, esa síntesis de Geraldine, que yo se lo digo especialmente a la gente de primera, segunda vez. Mirá, si yo fuera Geraldine, y en nombre de Geraldine te digo, mirá, vos no sos la misma antes del ejercicio. Le digo le porque el 99, 95% son mujeres. Los varones Ujú. son muy machistas y les cuesta, pero hay algunos. Y ya tengo 3 curas, y hay 3 curas que están enganchadísimos. Bueno, pero si yo fuera Lenin, te diría, mira, vos no sos la misma persona que antes del ejercicio. Algo sanó, algo integró, algo creció en vos, algo armonizó. ¿Eh? En esta dialéctica, en este escuchar al cuerpo, siendo aún la primera vez ahí como pudiste, además que la mente se te mete, el crítico famoso, Mm. qué sé yo, fíjate cómo, sin embargo, cuando el cuerpo se sintió escuchado, cómo en la medida que vos lo escuchabas, que iba empezando ese lenguaje tan especial, tan original, tan extraordinario, tan desconcertante que tiene. En esta dialéctica entre vos escuchando y aprendiendo a escuchar al cuerpo, por fin me escuchás, a una psicóloga le dice, por fin me Sí. escuchás, y ahí la mayoría, y qué sentís ahora? Le decía al cuerpo, y que me escuchás y no te vas a arrepentir. Bueno, y segundo, Yandín te diría, hiciste un paso a tu sí mismo, a encontrar tu verdadero yo. Y a eso yo recuerdo el libro que no lo he leído, pero el título yo sé, creo, a lo mejor me equivoco, que históricamente Chernin a los 10 años escribe el primer libro que se llama ¿Es posible el cambio hacia la transformación del ser a la autenticidad? Ese es el primer libro. O sea, como si yo escucho el cuerpo, ese es el camino para encontrar mi verdadero yo. Y no todos esos bloqueos Todo, y todo eso que me fue eh, bloqueando. ¿Y usted, sí. usted ha experimentado con alguna persona, alguien le ha contado que vive su vida espiritual de una manera más profunda? Porque a mí me ha Ah, pasado que haciendo focusing, aprendiendo a hacer focusing, a mí me cambió la forma de vivir mi vida espiritual. Me cambió, si estoy en una adoración, cómo lo hago, cómo me puedo vaciar, cómo puedo despejar un espacio, cómo puedo, ¿no? pero Para recibir, o la eso es, misma misa, para mí es cómo uno tan se puede... para mí es tan natural. Digo, en unos Ujú. más, otros menos, pero a uno es gente, digo, puede ser gente que algo de fe tiene, y a todos realmente y permanentemente, en un momento dado, cuando hace el viraje, aparece ayer, anteayer, una mujer que, no sé, qué el problema con la madre, que no la había tenido en sus brazos, Mm. y cuando hace el viraje, siente una paz y alegría, aparece Ujú. la imagen de la Virgen María, Ah, como teniendo a su hijo. Primero, la primera imagen es la Virgen con Jesús. Y como hace el cuerpo, va ajustando la imagen, lo que le llaman el símbolo certero. Primero le manda esa imagen y al segundo es ella la que está en los brazos ah, de la Virgen. Y ahí siente un wow, gozo, una eso es. alegría. Pero ese tipo de cosas se puede Claro. vivir muchísimo. Bueno, padre, Cambia la calidad de vida. realmente así es una conversación que podríamos seguirla un montón más de tiempo Ah, ya porque terminamos y recién empezamos. re que te linda, re que te lindo todo lo que está diciendo, lo que sea usted, lo que sabe de focusing, qué suerte que pudo escribir este libro, que para mí es yo lo Bueno, re que te recomiendo, porque esto es vida. Usted incluso creo que muy de su parte muy como con mucha humildad transcribe, ¿no? De libros importantes, transcribe párrafos como enseñando y después pone usted su experiencia, ¿no? A mí lo que más me encanta de lo que dice
que focusing es el milagro del siglo XX para el siglo XXI. Me encanta eso, ¿no? Y para mí, Yerlin es el cuarto gran genio de la historia. Para mí, y qué casualidad que los otros tres son judíos como él. Un judío que nace en Navidad. Eso es la otra. Sí, sí, tiene razón. Bueno, los judíos son primos hermanos de los... Dos cositas. ¿Por qué el focusing, yo les planteo en el campo católico, es importante integrarlo a lo que es acompañar a la gente? Porque el focusing humaniza, porque el cuerpo siempre tiende a una mayor humanización, a que crezca la, Sí, la paz, a que crezca la armonía, a que crezca el bien, la verdad, el amor. ¿Eh? sí, Nunca el cuerpo tira hacia otro lado, va creciendo todo exacto, eso. Entonces, por exacto, eso hay todo lo que humaniza, no puede ser sino que viene de Dios. Entonces, por eso está exacto, relacionado con la espiritualidad cristiana, porque en el fondo, si Dios se humanizó en Cristo Jesús, Cristo Jesús es la humanización más plena y total de Dios. Dios se hizo hombre, exacto. humanizó la naturaleza humana y la plenitud de esa naturaleza humanizada es Cristo resucitado. Cristo. Es Cristo resucitado. Como dice un autor, Dios Gloria. se humanizó en Cristo Jesús y nuestra naturaleza se divinizó a través de Cristo A través Jesús. de él. ¿Eh? Ujú, Y entonces también exacto. ahí hay toda Y hasta una la experiencia. actitud de focusing que es Por eso la ir escuela, por hacia eso el para cuerpo mí, con amor, con amor, y, por con eso. compasión, con todo lo que significa el amor, la compasión, la piedad, Además, porque hay nosotros gente que somos tiene el cuerpo, miedo nosotros de somos el encontrarse cuerpo, adentro. nosotros somos el cuerpo. ¿Eh? Exacto. Y, Y el cuerpo y no era entonces bien visto. Y claro, y el cuerpo es un cuerpo histórico, además toda esa maravilla que ha descubierto Yandit de la inteligencia implícita, que es el experiencing, la experienciación de la Exacto, vida, y que vos, exacto, ella, yo y todo en este momento está en el cuerpo y en las dos hemisferios que se armonizan, como está demostrado. exacto. ¿Eh? Y como dice Ann Weiser, ese río de experiencias que En el están cuerpo en, ¿no? está en este En nuestro momento toda tu cuerpo. historia y toda mi historia. ¿Eh? Y Exacto, está allí, y el cuerpo es mi guía, mi guía. Por eso Yerlin dice que la autoridad máxima para mi vida, para nuestra vida personal, para los desafíos que cada uno tiene y que es absolutamente original y única, el experiencing de la vida, aunque la vida humana sea la misma, nadie vive en lo mismo, porque la experienciación que he hecho desde el momento de la concepción hasta ahora es distinta. Esa experienciación es una sabiduría que lo tiene todo el mundo, no solo uno que tiene cinco claro. títulos en Harvard y a Sí, y era todos lo interno pueden ahí experimentar. con el primario, No importa nada. Con solo ser humanos. por eso. Pero y ahí, ¿quién está? Y si para los cristianos, y si Dios hizo nuestra naturaleza humana, ¿no está Dios ahí? ¿Eh? Y Y como dice ya la escuela nuestro de cuerpo Dios no es templo, espiritualidad, templo del la escuela espíritu. de Dios espiritualidad, ellos dicen que en la sensación sentida como autoridad, que Yandín decía, para cada momento la sensación sentida es la autoridad máxima para Exacto. responder. Y no se equivoca. Cuando yo releo a los 90 años mi historia y tantas cosas que hice, me doy cuenta cómo en el fondo cuando yo me dejé llevar en situaciones que tenía que decidir o difíciles por la intuición y la percepción, no me equivoqué nunca. Y esas eran del cuerpo y eran irracionales. Pero Exacto. el cuerpo tenía millones de datos más, como se sabe ahora, que nuestra inteligencia racional. Padre, para cerrar le quiero decir algo. Usted tiene una cualidad tan importante, se mantiene tan joven, tan lúcido y tan bien y tan entusiasta, porque es una persona abierta a lo nuevo, al conocimiento de algo nuevo y se fue dejando llevar por esa intuición de que esto era bueno,
no tuvo preconceptos, ¿no? Que muchas veces los preconceptos son los que no dejan que las personas podamos vivir estas cosas tan importantes, tan interesantes, tan sanadoras. Y usted ha tenido esa juventud de espíritu para dejarse llevar a algo nuevo y decir, a ver, ¿qué es esto? Y tener todo lo que ha leído y todo lo que ha investigado. Y yo quisiera decirle a los Por eso, que los... después de unos años yo me di cuenta que Dios me había llevado, yo hacía tiempo, todo lo que es dirección espiritual, había tenido jesuitas, gente que era mi director y había hecho dirección espiritual, que de repente estaba haciendo un nuevo tipo de dirección espiritual, ¿eh? Porque en el fondo era ayudar a las personas a encontrarse consigo mismo y si se encuentra consigo mismo se encuentra con esa versión que Dios desde toda la eternidad, como dice la escritura, lo dice San Pablo, Dios nos pensó de toda la eternidad para ser semejantes a Cristo Jesús. Y y para hacer entonces, lo mejor que podemos ¿cómo ser. esto ayuda a encontrar esa versión más plena de mí mismo que Dios ha querido desde siempre y para siempre? Y que Dios Entonces, quiere ahí el descubrí bien, que seamos una todo nueva lo manera mejor de que dirección podemos ser. espiritual. Y te digo una cosa, uno de los sacerdotes que vino acá hace ya un año y medio, es un sacerdote de cerca de 68 años, algo así, que diocesanamente ha sido 30 años director espiritual, ¿eh? Y además tiene una capacidad intelectual, sabe de Sagrada Escritura, de los místicos. Bueno, la primera vez que vino acá y yo lo acompañé y por ahí sintió algo, dije, bueno, acompañalo, qué sé yo, terminó y a partir de ahí no paró más de integrar el Focusín y ya Ah, ¿y ha tenido quién charlas es ese personales sacerdote? con Acuña y con uno de los que ustedes traen ahora para la charla de espiritualidad y Focusín. Ya él Ujú. fue a España para verlo, ya está sacando un título de ¿De quién habla, habilitación. padre? ¿Eh? ¿Quién es ese sacerdote? No, no sé si puedo decirlo. Bueno, Bueno, no lo diga, no lo diga. Está bien. Bueno, padre, voy a agradecerle muchísimo. Esta charla para mí ha sido maravillosa, profundísima. También me gustaría decir que las personas que quieran su libro, que se los que te recomiendo, es una joya, nos contacten y nosotros le vamos a dar a ver los lugares y donde puedan comprarlo. ¿Eh? bueno, Gracias, yo padre. estoy muy, muy agradecido. Para mí ha sido un regalo de ustedes, el regalo bueno, de brindarme esta oportunidad de expresar esto que no es mío, porque aún el Bueno, no va a libro. ser no va a ser la última vez, ¿eh? Porque vamos a estar en contacto con usted porque es Sí, una bueno, fuente pero de... este para mí es el primer capítulo. Sí, esta es la primera entrevista, es cierto. A lo mejor ya tiene otro libro que tiene ahí por a lo mejor No, no, escribiendo. ya no. Esto, Ya con este basta. ya, Bueno, ya, gracias, padre. bueno, Gracias. muchas De gracias a parte de ustedes, acá, muy agradecidas. muchas bendiciones, Malvina, a ti y a toda la gente de la Asociación De Argentina en Focus Focus. de Argentina. Gracias, padre. Mil gracias de corazón.